Muy buenas tardes, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo y en directo y a todo color desde la ciudad de Medellín, Colombia. Acabo de leer un comentario en el que dicen que muchos ven a Putin como el malo del paseo. Se trata de analizar hasta qué punto esta guerra fue necesaria y quién realmente se está beneficiando hasta el día de hoy, día 109 de la guerra. Yo quise hacer el video de hoy porque vi algo diferente a lo que se ve todos los días, y es como las fuerzas rusas se han apartado de continuar su ataque en la zona de Donbass, en la parte oriental del país, para hacer lo que hicieron ayer, que fue enviar unos misiles Caliber desde el Mar Negro hasta una pequeña localidad en el occidente de Ucrania que se llama Shorkiv, que ahora se la voy a mostrar. Pero este ataque del día de ayer, que yo, a propósito de tanta información que he visto, yo había visto un video, un corto video como de 20 segundos por Telegram, en la que mostraban cómo disparaban misiles contra tanques, helicópteros y aviones en Ucrania en el día de ayer. Pero no, traté de buscarlo, pero hoy me encuentro con las noticias que este video que vi ayer fue algo real que ocurrió en esta localidad de Shorkiv, que ya les voy a mostrar, y cómo es muy parecido este ataque al de días pasados que ocurrió desde el Mar Caspio, que enviaron estos misiles. Estos misiles fueron enviados desde el Mar Caspio. Aquí les voy a mostrar la localidad, se llama Shorkiv, como lo están viendo. Aquí encontraron que había una instalación militar. ¿Y qué había al interior de esta instalación militar? Habían sistemas portátiles de defensa antiaérea, también habían obuses enviados por países de la Unión Europea. ¿Y qué hizo Rusia? Los destruyó. Lo que hizo hace unos días cuando envió también misiles desde el Mar Caspio contra un almacén donde habían también armas en la capital de Kiev. Y esto va a continuar, porque esto ha sido anunciado por el presidente de Rusia y nadie quiere prestarle atención. Saludos a la audiencia. ¿Cómo están ustedes en esta tarde de hoy? Jesús Manuel, Dani Chavarría o Chavarria, Gilberto Guerra, buenas tardes. Rita Porras, desde hace 8 años Zelensky y Batallón Azov comete genocidio en el Donbass. Saludos, Santiago, mis respetos, Alfredo Ramírez. Pero es curioso cómo, a pesar de que ahora continúan los ataques en Severodonetsk y esta ciudad gemela al frente de este río Donetsk, Lysychansk, que aquí se las voy a mostrar a propósito, porque sí, es cierto que en el día de ayer ocurrió este ataque con misiles sobre una instalación militar en el occidente. Y aquí están viendo en este mapa a Severodonetsk, al frente está Lysychansk, entre los dos está este río. A propósito, también en las últimas horas, de 3 puentes que hay sobre este río, el Donetsk, fue destruido el segundo puente. Esto con el fin de que no lleguen suministros a las personas que decían que eran 500, ahora dicen que son 800 que están al interior de esta planta de químicos en Severodonetsk, en esta planta que se llama Azot, que dicen que, eh, porque hay unas versiones que dicen que hay un control total de las fuerzas rusas. Yo he tratado de investigar a fondo. Lo cierto es que al interior de la planta hay civiles y hay soldados. Les voy a mostrar una imagen para que eh, ustedes entiendan qué es lo que está ocurriendo en esta parte de Severodonetsk. Ahí está la planta química Azot, donde hay control de las fuerzas ucranianas, control entre comillas, claro que desde allá están disparando hacia afuera de la planta. Exactamente, dicen que hay 4 niños. Esto parece que en esta planta se va a convertir en algo como lo de Mariupol, esta Azovstol, esta planta.
pero esta ciudad es no solamente de gran importancia simbólica, sino que tanto esta ciudad de Severodonetsk como Lysychansk a todo el frente son muy importantes para controlar eh, Luhansk y para buscar un control total junto con Donetsk del Donbass, de este Donbass que muy pronto va a estar bajo el control de los rusos. A propósito, aprovecho para hacer una publicidad, no me han pagado un centavo, para que ustedes coman sabroso, habitantes de Rusia, de Moscú, la sabrosa hamburguesa de Fusco y Toka, Kuzno y Tokta. Aquí les muestro que es el reemplazo de la hamburguesa de McDonald's. El punto se llama sabroso y punto. Kuzno y Toka. Miren cómo la guerra ha cambiado la economía. Antes McDonald's era muy famoso en Rusia. Acuerdan ustedes el primer día que inauguraron esta hamburguesería, las colas eran enormes. Hoy también, pero creo que más que todo de curiosidad por saborear este producto que ya se había ido de Rusia. Estos tanques que vemos en Rusia, los tanques con la Z, que son los tanques rusos, alguien me preguntó qué letra le deberían poner a los tanques de Ucrania. ¿Será de pronto la P porque están perdiendo? Pero eso se los debo a ustedes. La situación en Ucrania en medio de la guerra, no solamente en el tema de cuánto están avanzando las fuerzas rusas en territorio oriental de Ucrania o qué ataques están haciendo en otras partes del país, pues la situación en Ucrania es muy diferente a como mucha gente piensa. Allá hay un decreto total, hay un estado de sitio, allá las libertades políticas han ultrajado a los partidos de la oposición, los han hecho retirar, les han expropiado sus propiedades a los partidos de la oposición en Ucrania, amiga de los Estados Unidos, país que busca ser aceptado en la Unión Europea, a pesar de que, como dice Úrsula dice que sí y que no, que sí, que es muy importante, que la semana entrante a finales deciden si sí los van a dejar ingresar, que claro que el tema de la corrupción todavía es muy alto en Ucrania. ¿Y por qué también no se refirió a este tema? ¿Por qué Zelensky sacó a los partidos políticos de la oposición? ¿Por qué los expulsó de sus sillas parlamentarias? ¿Acaso un país que actúa de esta manera merece ser miembro de la tan santa Unión Europea? Esto es una pregunta que se la debo a ustedes, amigos del canal. Esto es pura política. Es como cuando uno ve a un oficial o un soldado con muchas medallas. Entre más medallas tenga, es más hacia el lado de la política. Lo que estamos viendo ahora es una guerra que es pura política. Esto es la política de midterm, las elecciones de midterm en los Estados Unidos, en las cuales se la está jugando todo el presidente Biden, porque por el lado de la inflación no ha podido, por el lado de bajar el precio del petróleo tampoco lo ha logrado, y está el mensaje que le está enviando a su población es que él como presidente de los Estados Unidos, y a pesar de la guerra en Europa, la guerra en Ucrania, él ha luchado por evitar que la guerra llegue a su país. Y eso es lo que realmente le importa a los ciudadanos de los Estados Unidos. Al ciudadano de California, de Nueva York, de Indiana, lo que le importa es poderse acostar a dormir y ver que su casa está intacta, que las carreteras siguen funcionando, que su vehículo no lo han destruido un misil, que hasta su territorio no llegan misiles rusos. Y esto es lo que le interesa al pueblo de los Estados Unidos. Y esto, por eso él ha sido muy cuidadoso en no enviar tropas a territorio ucraniano. Y él ha manejado prácticamente con guante blanco el tema de la guerra. Sin embargo, Biden está prolongando esta guerra, este operativo en Ucrania, porque él no lo hace como su homólogo en Francia o en Turquía o el canciller en Alemania.
Scholz, él no aboga por un diálogo de paz, sino que continúa con este deseo de enviar más y más armas. Y envíen más y más armas y más dinero a Ucrania, que todavía tienen capacidad de lavar más dinero. Que esto se ha convertido prácticamente en un lavadero, porque allá ni siquiera hay quien firme las facturas o las remisiones de todo el armamento que está llegando a Ucrania. Simplemente llega y parte de ese armamento se pierde, entre comillas, supuestamente en el medio de el envío se pierde y va a parar a manos de contrabandistas. Yo pienso que si el presidente actual de Ucrania hubiese implementado este famoso acuerdo de Minsk, que yo quiero que ustedes revisen, eh, que este acuerdo que garantizaba una Ucrania neutral, si hubieran seguido ese acuerdo, hoy en día no veríamos la destrucción en estas hermosas ciudades de Ucrania, como esta tan bonita que ustedes ven en pantalla. Esta se llama Shorkiv. Shorkiv es un pueblo muy bonito, donde ayer enviaron los rusos 4 misiles Caliber que destruyeron una instalación militar donde habían sistemas portátiles de defensa antiaérea, esos que se ponen aquí en el hombro para destruir tanques. Y este es uno de tantos lugares en Ucrania que van a ser destruidos. Por eso hay tanto temor de parte de la población, porque uno como poblador, por ejemplo, yo aquí donde vivo en Medellín, uno no sabe si de pronto aquí enseguida o al frente guardan tanques o guardan misiles. Es complicado dormir en un país bajo esta situación. Eh, para los amigos que dicen que Ucrania está ganando la guerra, yo les pregunto, si Ucrania está ganando la guerra, ¿por qué está perdiendo tanto territorio? Esto no creo que debe considerarse como sinónimo de ganar la guerra. Sinónimo de ganar la guerra sería obligar a Rusia a alejarse allá donde estaba antes del inicio de la guerra 24 de febrero. Ganar la guerra para Ucrania significaría, por ejemplo, que esta Crimea que se anexó a Rusia se retrocediera todo este proceso. Así podría Zelensky sacar pecho, como lo hace, hablando ante tantos parlamentos. Y qué bueno que le explique también Zelensky al mundo que le está enviando tantas armas y tanto dinero, cómo va él a pagarles y cómo va a devolver todas estas armas que también Estados Unidos le prestó antes de los 40.000 millones de dólares. Uno se pregunta, ¿será acaso que el presidente Zelensky no, no capitula, no cede, no negocia eh, por su orgullo, porque sus acompañantes, sus consejeros no lo dejan? Y yo creo que la verdad no está en manos de Zelensky, sino él no capitula y no cesa la guerra simplemente porque el gobierno de los Estados Unidos todavía no le ha dado la orden. ¿Y por qué no le ha dado la orden? Porque están buscando de una u otra manera cómo capitalizar el tema de la guerra en Ucrania para, para ganar en las elecciones de midterm. De alguna forma están buscando un espacio en estos 109 días de guerra, que un espacio simbólico que haga quedar bien a Biden y a los demócratas para así ganar más sillas en el Parlamento, y que están muriendo 20.000 personas al mes del ejército ucraniano. Esto es mucha gente. Esto es prácticamente, haciendo la estadística de la comparación, más muertos que en la época de la guerra del Vietnam. Algo que yo no sé, le sugeriría a todos los que están empezando negocios, porque he visto muchas cifras y muchas estadísticas, es montar una compañía para fabricar armas. Eso parece que es lo que está dando más dinero en este momento. ¿Y quién se beneficia realmente en esta guerra? Echemos cabeza, ¿quién se está beneficiando? Se está beneficiando, bueno, obviamente las empresas fabricantes de armas, los corredores de la bolsa de valores en Wall Street, que ven cómo estas acciones están subiendo. No solamente los fabricantes de armas, también los fabricantes de atuendos, de uniformes militares,
de chalecos antibala, de torniquetes para los heridos, también de productos médicos para los hospitales, todo lo que tenga que ver con sistemas de ambulancias, vendajes. Hay mucha gente que está beneficiada. También están beneficiados en Europa esos comerciantes que le dan empleo a los refugiados y que de pronto les pagan un sueldo menor. Los que alquilan piezas, habitaciones en Europa a todos los refugiados. Los que están ahora transportando este trigo, estos granos que ya están buscando salida por Bielorrusia, próximamente van a buscar salida por el Báltico, hacia el mar Báltico, por Odessa, todavía no han confirmado. Toda esta gente se está beneficiando de la guerra, se están beneficiando de la guerra los que hacen, por ejemplo, videos en YouTube y monetizan. Se están beneficiando también los locutores que también se meten en el tema de la guerra. Hay mucha gente que está beneficiando, pero ¿quiénes son los grandes perdedores? Los grandes perdedores en esta guerra son los habitantes de Ucrania. Los habitantes de Ucrania, ¿quién los defiende a ellos? No he visto oleadas de protestas en las principales ciudades del mundo, en París, en Londres, en Bogotá, Colombia, en Manhattan. Yo no he visto la gente con pancartas, no a la guerra, como lo hacían en la guerra de Vietnam. Yo lo que veo es ahora, por ejemplo, un país como Rusia, se va a McDonald's y ya inmediatamente aparece alguien que sustituya a McDonald's con otro nombre. Pero yo no veo que hagan lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya no pueden tomar vodka de Rusia y que lo vayan a sustituir así de la noche a la mañana. Amigos, los espero a las 7:30 del día de hoy, con toda seguridad. Muchas gracias por su visita.